Una historia que contar. Bienvenido a Una historia que contar. Todo el contenido presentado en este programa puede ser real o ficticio. No se recomienda en ningún momento de replicar lo dicho en el mismo. El único fin es entretener. Si algún oyente es menor de edad, se le recomienda la compañía de un adulto. Todos los puntos de vista presentados en el programa son solamente opiniones. Todos los derechos reservados. Una historia que contar. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa llamado Una historia que contar. Así es, una historia que contar. Primeramente, me presento. Yo soy Gerardo Rangel y seré su locutor durante todo este especial. Les damos una cordial bienvenida a este especial de Día de Muertos 2022. Como ya les habíamos mencionado en las redes sociales del programa, entre más apoyo exista, más sorpresas vendrán. Y esta es una de ellas. El año pasado, únicamente hicimos un especial, el cual era especial de Halloween y Día de Muertos. Este año los tenemos aparte. Si todavía no has visto el especial de Halloween, te invitamos a que lo hagas. Así como también disfrutes este especial que traemos para ti, lleno de terror. Esto es Una historia que contar. Como bien saben, en México y en muchos países de Latinoamérica se festeja el Día de Muertos, una festividad la cual trae consigo cosas enigmáticas, trae también el acercamiento a nuestros seres queridos. Es un momento para poder recordarlos, para poder estar en esencia con ellos y así recordarnos que la muerte es algo que todos vamos a experimentar y en esta festividad la celebramos. Y el día de hoy te traigo una leyenda la cual muy poca gente conoce. Hay gente que la relaciona con muchos nombres. Yo te la traigo por si no la conoces. Así también poder amenizar más estos días de octubre y noviembre y de todo el año, porque el terror se vive día con día, lo paranormal, lo inexplicable. Y aquí todo el año lo hemos celebrado. Una historia que contar. Asimismo, te recordamos que estemos en diversas plataformas, como lo son Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Spotify. También nos puedes buscar en Twitter. Estamos como Una historia que contar. De la misma manera en nuestro Instagram. Si tú tienes alguna historia, algo paranormal, algún suceso que te hayan contado, que hayas vivido, nos puedes dejar un DM en nuestro Instagram. Allí mismo nos pondremos en contacto contigo y así podrás aparecer en futuros episodios, los cuales son un espacio para la comunidad y que cuenten todas sus historias. Yo sé que tu historia nos va a encantar, así que te invitamos a contactarnos. Igualmente, seguirnos en nuestro apartado de YouTube. Te recordamos activar las notificaciones, dejarnos un like y también suscribirte. Eso nos ayuda mucho, ya que eso nos motiva a seguir adelante y seguir con todo este proyecto llamado Una historia que contar. Ya con lo antes mencionado, comencemos. Esta leyenda se titula El Guaychivo. Una historia que contar. Guaychivo. También se escribe Guaychivo con W o Guaychivo con H. Chivo brujo sería en español el término con el que la población de Yucatán se refiere al personaje central de una leyenda que es parte de los mitos
y de las creencias mágico-fantásticas de las comunidades maya de la península de Yucatán. Una historia que contar. En uno de los montes de San Antonio Chun había una choza habitada por un viejo solitario, de quien todos en el pueblo desconfiaban, pues se rumoraba que había vivido más de 500 años, comiendo hierbas secas y comunicándose solo con los chivos y las cabras del monte, a los cuales pastoreaba en las noches de luna llena. Una historia que contar. El hombre jamás se aparecía por el pueblo, ni había hecho daño a nadie, pero los pobladores encontraron en su mera existencia una fórmula perfecta para ocultar sus propias maldades, achacándoselas siempre al viejo, que al cabo del tiempo se convirtió en el chivo expiatorio de todas las fechorías perpetradas en los alrededores. Una historia que contar. Así, cuando a Don Conchón le faltaba una de sus gallinas, alguien al punto exclamaba: Seguramente se la robó al viejo de la choza. ¿y si desapareció el dinero de las limosnas en la sacristía? No faltaba quien sugiriera: Creo que vi al viejo de la choza entrar a las hurtadillas en la iglesia. ¿y si una mañana apareciera destrozada la barda de algún vecino? Debe haberlo hecho el viejo de la choza. Una historia que contar. Cosa rara, nunca intentaron ir al monte y apresarlo. Le resultaba más conveniente y tranquilizador que continuara vivo, porque así podrían seguirle echándole la culpa de todo lo que hacían en el pueblo. Que el pozo mayor se hubiese secado, que no hubiera aquel verano, que las elecciones municipales terminaran siendo un fraude. Incluso llegaron a acusarlo de desgracias que ocurrían en distintos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, el incendio de la casa de Justina a las orillas del pueblo y la caída de un enorme bloque del campanario frente a la plaza. Ambos hechos ocurridos el 15 de septiembre a las 3 de la tarde, como si aquel anciano tuviera algún tipo de poder para estar en varios sitios a la vez. Una historia que contar. Un día, sin embargo, sucedió algo que colmó el vaso de maldad que cualquier pueblo puede tragarse. La hermosa y saludable hija menor de don José amaneció muerta en su propia cama, sin que pudiera establecerse causa alguna que no fuera la hechicería. En medio de la perplejidad y el miedo de todos, alguien se atrevió a murmurar: Fue el brujo de la choza. Con eso bastó para que don José tomara su machete y se encaminara junto a dos peones hacia el monte de San Antonio Chun. Los tres hombres trajeron arrastrando al pobre viejo hasta el centro de la plaza, y ahí, en medio de la multitud vociferante, y sin que me diera ningún tipo de juicio, don José levantó su machete y cortó de tajo la cabeza del anciano. Una historia que contar. El cuerpo se desplomó y la cabeza rodó por el suelo, con los ojos desorbitados, mirando de forma aterradora a los presentes. Para mayor espanto, sus labios comenzaron a moverse y todos oyeron a la cabeza pronunciar angustiosos insultos. Pecadores hipócritas, ¿por qué me hacen daño? ¿Qué mal les he hecho? Yo soy un buen hombre
y no me meto con nadie. Malditos sean todos. Me vengaré. Una historia que contar. Aterrorizada la gente, estalló en delirantes exclamaciones. ¡Brujería, brujería! ¡Santo Cristo, santo fuerte, santo inmortal! En medio de la agitación general, y sin que nadie se percatara, el cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo y se alejó subrepticiamente de la plaza. Solo el cura divisó la horrenda figura del decapitado, perdiéndose en el horizonte. La cabeza, por su parte, seguía maldiciendo. Han despertado al espíritu del mal, han condenado a un ser inocente y serán castigados. Una historia que contar. Don José recogió la cabeza parlante y la llevó entre sus manos al terreno baldío detrás de la iglesia. Ordenó a sus peones cavar un hoyo y declaró ante la multitud: cada uno de ustedes echará un puñado de tierra sobre esta cabeza infernal hasta que logremos acallarla. Pero antes de enterrarla, gritó al sacerdote que volvía de la sacristía con un puñado de sal: debemos untarle sal bendita para que el brujo no pueda ponérsela de nuevo, aunque la encuentre. Al oír esas palabras, la cabeza suplicó: No me hagan eso, no me echen sal, no me impidan volver a mi vida de antes. Yo he sido buen hombre y me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas. Una historia que contar. Se hizo un silencio general, pues la gente se sintió de pronto conmovida. He vivido en el monte, acompañado de seres agrestes. Pero don José, con movimientos rápidos y decididos, esparció la sal en la zona cercenada del cuello y hundió la siniestra testa en el agujero. Ustedes han despertado a Guay, maldita. Una historia que contar. Fueron las últimas palabras que farfulló la cabeza antes de que la tierra sellara sus labios. Mientras tanto, en la choza del viejo ocurría algo extraordinario. El cuerpo descabezado del brujo bailaba en torno a un macho cabrío agonizante, cuya cabeza había sido cortada también. El viejo dio 7 vueltas a la derecha y 7 vueltas a la izquierda. Levantó la cabeza del animal y se la colocó sobre el cuello. Luego tomó el cuerpo aún tembloroso del chivo y bebió de su cuello toda la sangre. Conforme bebía, el brujo se transformó de manera horrorosa. Le salieron pelos por todo el cuerpo y sus manos se convirtieron en garras. Nadie fue testigo de tal metamorfosis, pero desde entonces, todas las tardes, al caer el sol, los habitantes del pueblo ven la enorme sombra del hombre chivo escalando los muros de la iglesia y buscando su cabeza humana. Ciertas noches, algunos oyen balidos escalofriantes y patadas del monstruo golpeando en los portones de sus casas. Cada tanto, las mujeres más jóvenes y bellas desaparecen del pueblo y nunca vuelven a ser vistas. En los caminos aledaños aparecen cadáveres de personas
cuyas carnes han sido desgarradas y devoradas. Una historia que contar. Todos saben que aquello es obra de Guay Chivo, pero ya ninguno se atreve a pronunciar su nombre ni a acusarlo, pues al hacerlo, sus labios y su lengua arderían quemadas por un misterioso fogonazo. Una historia que contar. Y con esto, hemos llegado al final de este especial de Día de Muertos. Espero que te haya gustado, que hayas conocido esta leyenda llamada Guay Chivo. Es una leyenda de origen maya, como nombre Guay Chivo. En lengua maya, Guay significa espíritu, apodo Chivo brujo o espanto de la medianoche, y en tiempos recientes lo catalogan como el chupacabras. Nos hace recordar estas leyendas que mucha gente ha sido testigo y lo ha llevado a la realidad. Si tú llegas a tener la posibilidad o te encuentras cerca de Yucatán o en el mismo estado, espero nunca te encuentres con esta entidad. También, si te gustó esta leyenda y quieres seguir escuchando muchas más, nos puedes buscar en nuestras redes sociales. Te recordamos que estamos en diversas plataformas como lo son Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Spotify. También nos buscas en Twitter como Una Historia que Contar, de la misma manera en nuestro Instagram, Una Historia que Contar. Allí mismo también podrás revisar en nuestro apartado de Spotify todas las demás leyendas que tenemos para ti. De igual manera, en nuestro apartado de YouTube está el contenido audiovisual, el cual te va a ayudar a adentrarte más en esta leyenda. Allí mismo te invitamos a que nos dejes un like, que te suscribas, que nos comentes. En Spotify están las encuestas, para que también las contestes y podamos interactuar con toda la comunidad. Te recordamos que ya viene el episodio número 6, va a estar lleno de historias paranormales. Te invitamos a estar muy atentos, para que no te lo puedas perder. Por último, te deseo un excelente Día de Muertos, y recordemos que esto no es por nosotros, sino por nuestros seres queridos que ya han partido. Te recuerdo mi nombre, yo soy Gerardo Rangel, y yo fui tu locutor durante todo este especial de Día de Muertos, titulado El Guay Chivo. Hasta la próxima.